Primero que nada, antes de comenzar, quisiera comentar que me siento realmente como honrado de querer presentar al charlista de hoy, no solo porque es hoy por hoy un compañero de trabajo, de hecho realizamos juntos el taller tercero, sino porque también considero que gran parte de su trabajo yo personalmente admiro con fehaciente y muy destacada gran parte del trabajo que Nicolás ha desarrollado, ¿no? Nicolás del Río ha desarrollado una obra que a mi juicio su exploración formal lo ha llevado a constituir probablemente un repertorio sumamente prolífero y a la vez heterogéneo, desde la diversidad programática a la diversidad formal, que uno de los patrones probablemente repetible en cada uno de ellos sea esta innegable calidad constructiva y la desafiante ruptura de lo convencional que ha de alguna manera llevado a empujar sus proyectos a una simpleza y una fuerza en sus intenciones formales que yo diría que pocos arquitectos hoy en Chile de la digamos tan pronta o joven, claro, desarrollo tiene, y que tiene esa madurez que es difícil que a los 40 y algo años, 41 años se pueda lograr, ¿no? Quiero un poco leerles un poco el currículum de Nicolás. Nicolás es arquitecto de la Universidad Católica, quien sale el año 2001. Luego tiene un pregrado en el Politécnico de Milano entre los años 1998 y 1999. Posteriormente a eso desarrolla el posgrado en Master in Science en Sustainable Building el 2011 en Oxford Brookes University en UK, ¿cierto? En la cual de alguna manera fue parte de una beca bicentenario. Y él junto a un equipo desarrolló hace unos años atrás, ¿cierto?, la oficina de arquitectos que lleva como nombre DRAA. Su oficina se funda en Santiago por él mismo, ¿cierto? Y que de alguna manera ellos se definen como una oficina de arquitectura que busca crear proyectos que sean síntesis entre la simpleza de sus intenciones espaciales, pero con una específica y clara complejidad en el uso preciso de materiales y técnicas constructivas. DRAA se organiza en base a un equipo de arquitectos asociados. La oficina de Santiago está liderada además por Felipe Camus, que también es arquitecto de la Universidad Católica. En el 2014 DRAA abre oficina en Berlín, conducida por Matthias Goetz. Desde el 2016 tiene oficina aquí en Frutillar. Actualmente la oficina desarrolla proyectos de casa de distintas partes en Chile, edificios habitacionales, industriales y proyectos del interior. En el 2015 la oficina resulta ganadora de los concursos de anteproyecto de los nuevos colegios sello del Mineduc para el archipiélago Juan Fernández, Puerto Natales y Porvenir. En el 2013 obtiene en Londres el premio Best New Private House of Wallpaper Design Awards. En el 2015 DRAA es nominado al premio Yakov Kernikov para arquitectos jóvenes. En marzo del 2015 Nicolás del Río es invitado además a realizar una clase inaugural de arquitectura en la Universidad Católica de los talleres de ejercitación. Además, no cabe más destacar que el año 2016, junto a un equipo de estudiantes, gana el premio Corma. Quisiera con un aplauso darle la bienvenida a Nicolás del Río. Vamos a hacer así. Bueno, gracias Tomás por tan noble presentación, esmerada presentación.
Igualmente, yo también agradezco la invitación de la universidad, tanto a formar parte del equipo de profesores, como a esta presentación. Las presentaciones esporádicas que normalmente constituyen una buena etapa para colectar información, reunir, pensar un poco qué es lo que se ha hecho. Normalmente en la práctica sucede que uno va haciendo cosas con el apuro diario de cumplir plazos y presupuestos y otras cosas. Así que tener una invitación de este tipo tiene además para mí el beneficio de reunir esa información y tratar de ponerla a prueba en algún contexto. Vuelvo a recalcar lo que habló Tomás, en el sentido de que yo formé esta oficina, pero la verdad es que la oficina la hacemos entre muchos. Yo soy de los que creen que la arquitectura se hace entre personas. Me cuesta creer que todo lo que uno pueda ver, sentir, vivir, pensar, hacer, ejecutar está en la cabeza de una sola persona, salvo que uno tuviera un número muy limitado de encargos y trabajos que a uno le permitiera esa calma. Normalmente no es así. Yo por suerte he tenido la suerte de juntarme con muy buena gente, de entre los que quiero destacar a mi socio Felipe Camus, quien está llevando la oficina en Santiago, y Matías Giotz, que está llevando la oficina en Berlín. Oficina, como ustedes pueden creer, es una oficina emergente. No tenemos más de 5 años como oficina. Yo sí tengo una oficina previa que se llamó DRN Arquitectos, que funcionó entre los años 2005 y 2010, que también es parte de lo que les voy a presentar hoy. El resto son arquitectos que han pasado por la oficina, practicantes, gente que ha contribuido de una u otra manera, y la verdad es que termina de ser fundamental en el trabajo que les voy a presentar hoy. Y lo segundo, antes de entrar en tema, es también tomar el desafío que me propone Tomás, que es hablar desde un tema en particular. Es algo que no me había tocado. El tema del ciclo de charlas dice material. Y un poco atípico a otros momentos, la idea es mostrar una serie de procesos que eventualmente terminan en proyectos. Yo no sé si les va a quedar muy claro al final los proyectos porque no están como etiquetados correctamente, digamos, están de una manera relativamente inversa. El cómo se llega a algo parece como relevante y el resultado va a estar ahí, y al final hay un resumen de cuáles son las obras que se mostraron. Así que en ese sentido les pido un poco de paciencia para tratar de entender cómo es el discurso de la presentación. A ver. El nombre de la charla lleva el título de punto, línea, raya, ¿ya? Una manera de sintetizar y buscar tratar de hacer de esto una presentación que también pudiera tener una especie de parte productiva. Para lo cual me estoy apoyando en las imágenes de la fotografía de la pareja de fotógrafos alemanes Bernd y Hilla Becher, que hacen un registro fotográfico de lo que ellos llaman arquitectura industrial entre los años 50 y tanto y hasta los 90, en distintas partes de Europa y de Estados Unidos, en el que reconocen una extrañeza que los hace un poco perseguir esto, que tiene que ver que esta arquitectura industrial tiene una cierta familiaridad con la arquitectura espacial. Si bien todas las decisiones que están acá responden a estructura, uno es, qué sé yo, una torre de enfriamiento, un granero o máquinas más específicas, se ve que siempre la arquitectura tiene algo que decir, a pesar de que puede ser que no haya ningún arquitecto involucrado. El trabajo de ellos, que es muy exhaustivo, si lo conocen o lo buscan, se van a dar cuenta que hay una cantidad de información que para nosotros arquitectos es una fuente infinita de inspiración, parte de la cual ha estado en el mesón de trabajo nuestro en los últimos años. Por eso lo quiero poner, no es que me vaya a explayar mayormente de esto, pero sí va a aparecer como guía para tratar de explicar estos 3 puntos. ¿Ya? Cuando me refiero a puntos, y voy a entrar ya a la descripción de proyecto, me refiero a ese nodo estructural, ¿ya? También vale la pena decir que es
es prácticamente imposible que un proyecto que sea de arquitectura, que no sea de escultura o de arte, no tenga que rendir cuentas a un montón y una serie de áreas. ¿Ya? Hay que hablar de material, hay que hablar de estructura, hay que hablar de espacialidad, funcionalidad. Sin embargo, el esfuerzo que está hecho acá es de tratar de ver en qué proyectos hay uno que ha sido más preponderante. ¿Ya? Como punto nodo, aquí hay una selección de proyectos representados en estas imágenes de los Becher, en donde la estructura, pero más que la estructura, sino que la unión de las partes en algún lugar en especial, termina definiendo la espacialidad, la forma y la impronta. El primer proyecto que me quiero referir en este sentido es un refugio de montaña que tiene la particularidad o el desafío de hacer algo interesante con un encargo que es una casa A, ¿ya? Una cosa que tiende a tener no una muy buena asociación o una suerte como de proyecto por defecto, en el cual el interés del nudo, yo voy a ver si funciona, está puesto simplemente, este proyecto se podría definir que está puesto en ese triangulito de arriba. ¿Por qué? Ese triangulito de arriba primero supone una geometría, ¿ya? Por defecto las casas A son de triángulos escalenos, es decir, las partes son equivalentes. El primer desafío era lograr una proporción un poco más atractiva y se parte de un triángulo isósceles. O sea, ese podría ser el primer trazado con el que parte esta casa. Y luego, ese triángulo empieza, en la medida que uno lo dibuja por primera vez, no es más que un croquis, ¿cierto? Es decir, yo quiero hacer un triángulo en vez de 6 por 6 por 6 lados, metros de lado, uno va a tener 7 y en ese sentido se arma una altura en el punto medio que es cambiar la proporción. Pero luego vienen todos los temas asociados a eso. No solamente hacer un triángulo, sino que a qué distancia, qué función tiene ese triángulo. Naturalmente había una necesidad de arrostrar esa esquina, cómo se agarra, y aparece la idea de la inserción de esas piezas metálicas. Cuál va a ser el travesaño que termina por cerrar el triángulo. Por defecto habría sido la misma pieza de madera, pero empiezan ahí a aparecer otras ideas que empiezan a cuestionarlo. Entonces, siguiendo con esa línea constructiva, y es por eso como que quiero que entiendan que este proyecto nace desde esa punta hacia abajo, y no me voy a referir mucho más a otras cosas del proyecto, sino que simplemente a ese nudo. Aparece, por ejemplo, el distanciamiento entre 90 centímetros entre los tijerales, que son un par de dobles vigas de 3×8 de pino oregón, que a su vez cazan esa pieza. Y ese módulo que termina siendo como esta deconstrucción, esta implosión del proyecto, tiene que ver con el tablero que está entre medio de las dos piezas, para que el tablero no tenga cortes entre medio, y luego para que el material de cubierta, que por otro lado es un panel de aislación, no tenga apoyos sueltos. Se revisa esa medida y llega a completar el resto del proyecto. Es interesante, yo este proyecto lo he mostrado y lo puedo mostrar de otra manera. Parte de mi interés como arquitecto tiene que ver con la eficiencia de recursos, eficiencia energética. Hay una exploración que tiene que ver con lo compacto del volumen, cómo ocupar mejor el calor. Pero me parece notable quizás dejar y cerrar este proyecto en entenderlo en que en un croquis, digamos, de un triángulo isósceles, aparecen luego todas las decisiones posteriores que van a desencadenar en este proyecto. Si es que hay una otra, ahí están los paneles puestos que les decía, ¿cierto? Las líneas limpias entre medio de los tijerales que van armando esta casa A, y una sola otra decisión, que es esta, en el corte contrario: elevar los dos extremos de la base de la casa A, ¿cierto? Esta casa A que está fundada sobre terreno, en un bloque de hormigón, y esa losa de hormigón, que habría sido por defecto la losa normal, tiene estos dos gestos para terminar por liberar el volumen, ¿ya? Cosa que se exploró de distintas maneras justamente para tratar de lograr la liviandad del volumen en el contexto de la pendiente en que estaba inserto.
Y el resultado es esta fachada trasera, como ustedes ven, extremadamente simple y sencilla. Decidimos llevar un poco hacia el centro los dos apoyos que son las vigas de fundación, ¿cierto? Las de sobrecimiento. Entre medio queda un espacio para leña, no mucho más. O sea, no es una casa que uno lo vaya como a llenar de detalles. Sin embargo, la preocupación, qué sé yo, después tiene que ver con los plegados del material de cubierta. Luego esta fachada principal, ¿cierto?, que destaca por la manera en que esa losa, ¿cierto?, se inclina, despegando ese volumen triangular isósceles y nuevamente levantando un efecto de proporción. Si es que hay algo que en una foto como esta, que más encima hay que saber, está tomada con una cámara fotográfica de estas que logran no distorsionar los ángulos, es cuando las cosas simplemente logran una buena proporción y la tranquilidad hace que este proyecto aparentemente uno lo pueda pasar, entender y seguir, sin necesariamente tener que empezar a cuestionarlo. Ahí el detalle, ¿cierto?, de esa pieza, con una cierta precaución en cuáles son los elementos. Hay muchas cosas en esos nudos, ¿cierto?, que podrían marcar la diferencia entre un proyecto que termina por apretarse o termina por llenarse de nudos y sobre recubiertos y ensuciarlo. Son hartos proyectos, así que voy a tratar de fluir con esto. El segundo proyecto que les voy a mostrar a partir de la idea de punto es en el lago Rupanco, acá cerca. Es un campo en donde se nos solicita armar una serie de infraestructura de paisajismo y de animales, básicamente la idea de un aviario. Nosotros propusimos inicialmente una serie de estructuras, había una laguna, un recorrido, esto más o menos un campo de 10 hectáreas, un mirador, unos aviarios que iban a ser unas jaulas, qué sé yo, unos lugares de protección, que termina en una suerte de primer anteproyecto en donde nuestra propuesta inicial era trabajar con elementos muy esbeltos, por ejemplo, materiales de acero, ¿ya? Tuvimos la reunión con el propietario nos dijo que el acero no era el material que él sentía que era propio del sur, sino que la madera, a pesar de que estaba de acuerdo en que iba a haber más estructuras, es que iba a ser de madera. Entonces nosotros empezamos a investigar, y aquí hago de nuevo el vínculo a la conexión con el libro de Becher, de los Becher, y tomamos esta torre. Esta torre de agua, sencilla como se ve, expresiva como se ve, fue poco a poco material de investigación y empezamos a ver que había algo en estos nudos que la soltaban de una estructura perfecta. O sea, uno puede hacer esto, ¿cierto?, como una especie de reticulado perfecto y quedarse con una torre que se ve mejor, probablemente constructivamente, pero había algo en esta vibración que nosotros encontramos relevante, que tiene que ver como con el descalce de las puntas con los lugares de fijación, ¿ya? Seguimos dándole vuelta a esto y llegamos en varios ejercicios a, por ejemplo, en estos verticales, trabajar que las diagonales llegaban a un punto distinto del esperado, que habría sido esa esquina ahí, y esos recorridos extra funcionaban como apoyo, agrandando el nudo estructural, ¿ya? Esto fue consultado con una empresa que se dedica a hacer piezas de corte de madera junto con estructura, y llegamos a una solución que, por ejemplo, todas estas piezas llegan cortadas, las tablas quedan pasadas. Nosotros, en el fondo, en base al referente que les decía antes del nudo, y como esto es un aviario, es decir, no tiene una ocupación y una habitabilidad tan común como podría ser algo más arquitectónico, en este proyecto sí el nudo es el proyecto, o sea, no hay cómo escapar del nudo. Y muy por el contrario, es lo que nosotros proyectamos, ¿cierto? Son estas vigas traslapadas con estas horizontales, que excusa arquitectónica que usamos para arriostrar una serie de volúmenes, como era este que era un aviario menor, este que es un aviario mayor, estas que son elevaciones laterales, esto es lo que es una pesebrera. Todo esto son una serie de infraestructuras dentro de este campo. Una axonométrica, ¿cierto?, que terminaba por armar este volumen compacto. Y pasando dado. En esta imagen nosotros esperamos que esto parta a construcción luego. Volvimos a presentarnos a
el cliente y esta vez fue bien recibido. Ese mismo criterio en este momento lo estamos trabajando, esta es una imagen primaria, en lo que sería una torre mirador en el sector de Ensenada, acá, entre Puerto Varas y Ensenada. Esperamos que estuviera listo también este verano. Otro nudo interesante, mucho más sencillo, y por eso digo que el nudo a veces puede ser complejo, a veces puede ser producto de una investigación mayor, como la de los vejes. Esto que uno podría llamar el nudo cartesiano. ¿Ya? Nudo cartesiano, entiéndase cuando las piezas, por ejemplo, el eje vertical, el eje horizontal y el eje transversal, el X, Y y Z, deciden no cortarse, no traslaparse, no apoyarse, sino que pasar lateralmente uno con otro. Este proyecto se trata de una pequeña cabina que hemos llamado para un filósofo que quería un lugar de descanso a menos de 1 hora de Santiago. Lo que él necesitaba era una mesa donde sentarse a leer y escribir y una cama que sale en este segundo nivel. Es un proyecto que está entero modulado en panel zip, prácticamente son 4 planchas de 1,22 por 2,44, la altura extra es una plancha en horizontal, el nudo cartesiano, es decir, yo de este proyecto no puedo escaparme del nudo ni la medida. Proyecto sumamente compacto, no hay espacio para especular. El resultado construido por 3 personas, ¿cierto? De una manera prefabricada, un lugar de difícil acceso, construido en 2 meses y termina en este volumen compacto que tiene también como variable, ¿cierto? Esta pieza de extensión. Nosotros no teníamos mecánica de suelo, no teníamos, por supuesto, plano topográfico, es un proyecto de escala menor. Entonces, simplemente con la extensión de ese pilar, nosotros llegábamos a nivelar. El resto es una cubierta expresiva con un panel de aluzinc, ¿cierto? Prepintado amarillo con la cara hacia abajo para tratar de mejorar la luz de reflejo interior ahí. El acceso, la escalera central, eso es la cama, digamos, ahí es una cama de 2 plazas, ventilación cruzada en este 1,22, ¿cierto? Que les decía superior, y su mesa para leer y escribir. Proyecto de 15 metros cuadrados que se desarrolla en menos de 2 semanas con el objetivo de cumplir con este requisito. Luego quiero pasar a la idea de línea. Línea entendida para nosotros como vector, ¿ya? Uno podría entender que los proyectos anteriores también tienen vector, sí, pero la preocupación es el nudo. El vector que les voy a mostrar ahora es simplemente cuando la estructura tiene esa función de traspasar la carga por una línea sin preocuparse particularmente del nudo y hacer de ese vector algo relevante, ¿ya? Es una tipología que probablemente ocupamos bastante en los primeros años de la oficina. Por ejemplo, en esta casa, que voy a pasar varios proyectos que tienen como esta idea, empezamos a explorar la idea del corte horizontal de una casa, ¿ya? O sea, hasta cierta altura, que es el primer piso, la casa funciona de una manera, luego viene un corte en horizontal que se sostiene por ese reticulado de piezas metálicas para lograr la mayor transparencia posible, y luego aparece este como gorro que no tiene otra función simplemente que darle una altura y una espacialidad interior al proyecto. Como les digo, esta tipología asociada a una idea arquitectónica que hay detrás, que la mayoría de las veces nosotros estamos invirtiendo el programa tradicional. ¿Cuál es el programa tradicional de una casa de 2 pisos? Se llega al primer nivel, está los comedores, living, cocina, los espacios públicos, y luego en el segundo nivel están los dormitorios. Esa idea nosotros la hemos desafiado constantemente. Siempre creemos que el segundo nivel es el que tiene las mejores vistas, mejor ventilación, mejor iluminación, y de no ser casos particulares, el resultado es bien atractivo. Esta es una casa que tiene 2 dormitorios en el piso abajo, más un baño, una escalera central que sube, y luego esa planta libre para llegar a 80 metros cuadrados. Foto de construcción, este es el espacio a ocupar después. La planta es un diamante, producto de las restricciones del terreno, pero lo importante es ver entonces la idea de
cómo el vector no solamente es un detalle que uno podría quizás encontrarlo atractivo o no atractivo, me gustan las diagonales, no me gustan las diagonales, no es un tema. Están ahí para producir este corte horizontal en la casa, sostener esta cubierta que es la que va a calificar espacialmente este espacio. Esto, una vez que se termine, hay una cocina acá, hay un comedor acá y hay un lugar para sentarse acá. Y para que más claro que esto, ver planos de cálculo muchas veces, en donde la claridad, ¿cierto?, para poder entender los elementos que hacen de traspaso, para mí hace muy evidente que la idea de vector aquí es primordial. Misma idea, puesto en otro contexto, este proyecto se llama Skibox, que es una cafetería y baños dentro de un centro de esquí en Portillo. La idea del corte transversal y una estructura que lograra hacer ese corte, en este caso pilares mucho más resistentes que ya donde, por ejemplo, la diagonalización no era relevante. En esa época explorando también temas de materiales. Otro proyecto en el lago Yelcho, no construido, consultoría para Ministerio de Bienes Nacionales, de generar proyectos de equipamiento turístico. No me voy a expandir en este proyecto, pero esto solamente podría entenderse a través de este nivel que capta por medio de vectores y los traspasa a unidades que tenían que ser específicas para no romper una roca que tenía un valor alto. En otros que es más claro aún, una casa de veraneo que se eleva completamente a la cota más alta que puede lograrse con la normativa. La normativa permite 7 metros de alto. Nos levantamos creo que 3,80 metros acá para generar una plataforma que lograra conseguir las vistas. De nuevo, la idea de vector, en este caso un vector muy fuerte, tiene que ser diagonal en este caso para controlar todos los movimientos y construir esa plataforma que a su vez asegura la ocupación arquitectónica del segundo nivel. Y un proyecto más reciente es este refugio, otro refugio montaña. Como verán, el tema de refugio es algo también recurrente. Podríamos haber hablado otra presentación a través de las tipologías constructivas y ahora hablar las cosas como desde su ocupación. Pero el foco aquí lo vamos a poner este refugio en un bosque de robles y coigüe y ñirre, muy interesante, posicionado justo en el quiebre de una caída. Aquí hay una pendiente fuerte que hace que el volumen tenga 3 pisos hacia adelante y 2 pisos hacia atrás, y construido completamente con panel SIP, nuevamente esa combinación que les decía antes. El panel SIP tiene una particularidad, ¿cierto? Es un material que es barato, que es prefabricado, es decir, llega y se monta con bastante rapidez, no requiere gran técnica y permite algún tipo de arquitectura similar a esto. ¿A qué me refiero? Necesita de muro y las vanos tienen que ser perforaciones puntuales. ¿Por qué? Porque la carga del SIP necesita tener amplios lugares de traspaso de carga. Algo que de hasta cierto punto este proyecto no lo permitía. Es decir, había una relación con las vistas y la captación de luz norte, que nuevamente el programa invertido, dormitorios abajo, espacio de habitar en una sola planta arriba, living, comedor, cocina, y un corte en horizontal completo en esta casa. Ya si recuerdan la casa azul que les mostré al principio, que era más clara que todas, vuelve a ser relevante la idea de vector. O sea, esta expresión que podría ser recurrente en nuestro proyecto, que van a ver estas diagonales estructurantes que a veces pueden parecer caprichosas o del gusto de alguno o de otro, están entendidas como estos elementos que sostienen. Más bien lo que hay puesto ahí es una cercha que permite perforar el panel SIP, lograr las transparencias en ese nivel, lograr las vistas, la iluminación norte, dejar las aperturas puntuales en los dormitorios y luego terminar de construir esta suerte de coronación, ¿ya? Que en este caso también se constituye en un altillo. Un detalle constructivo de lo que les estoy hablando, la cercha entonces tiene su viga superior y la viga inferior, estoy hablando de palos de 8x8, los paneles SIP, que son los más gruesos, son de 210 milímetros, es decir, el calce era justo, el panel SIP se
come, digamos, se pone por el exterior, atrapa y se atornilla la pieza por el lado y puede continuar entonces de ahí hacia arriba con su expresión normal. El resultado, esta es la caída que les decía, por eso la casa tiene esta altura hacia ese lado, y todo el esfuerzo de esta casa, ¿cierto?, está puesto en ese corte. El resto, uno podría decir, es una expresión tradicional de perforaciones puntuales. Más visible aún en la fachada norponiente, que es la que justamente se abre y luego se comunica empatando la altura con un pequeño montículo de lava que hay ahí, de roca volcánica, y la expresión que eso va a arrojar hacia el interior. Hacia atrás, un volumen muy esbelto con el corte horizontal en la parte alta. Eso hace que todos los recintos que estén arriba esta es una planta en V corta, donde una punta de la V corta es el comedor, otra punta de la V corta es el living, y la punta trasera de la V corta, que es la que estamos viendo acá, es la cocina. Ambas tres funciones quedan igualadas y no hay una suerte de castigo al programa uno sobre otro. La expresión interior, entonces, donde aparecen nuevamente estos pilares 8x8 de roble, participando fuertemente en la idea de liberar en esta esquina las vistas, a pesar de estar construyendo con panel SIP. O sea, uno tiene que como leerlo así, después entenderlo de otra manera. Y aquí esta es una vista desde la parte del fondo de la V corta, ¿cierto?, desde la cocina. El brazo izquierdo se abre hacia el comedor, el brazo derecho se abre hacia el living. Las vistas son, digamos, parte relevante de lo que se estaba buscando, y la expresión, de nuevo, de estos pilares y vigas vectores como el detalle de la casa. De aquí les quiero mostrar otro proyecto, que es un proyecto para un anteproyecto para lo que se llama 8 quebradas de 8 al cubo, que es no sé si lo conocen, 8 al cubo es un proyecto gestionado por Eduardo Godoy, que invita a un cierto número de arquitectos a presentar casas. Tuvo su primera etapa en Marbella y ahora está con una segunda etapa en Los Vilos. En este momento está ya en construcción 2 casas, una de Alejandro Lavena y otra de Nishizawa, en esta combinación que él hace de arquitectos japoneses y arquitectos chilenos. Luego hay un segundo grupo de arquitectos que estamos invitados a presentar casas a la espera de que salgan a la venta y se puedan construir. Este proyecto, la planta, como pueden ver, son estos 2 cuadrados traslapados, un acceso en el centro, y por lo que lo quiero mostrar es por estas diagonales, que son nuevamente esta exploración vectorial que uno podría como asumir del proyecto. Este es un corte que estamos trabajando con estructura, en donde cada una de estas piezas, y serían 8 de estas piezas, funcionan a modo de un atril, en donde hay un pilar central, que es el que se llama, que es el que esté rojo, y luego 2 pilares abiertos, que son esos 2 de ahí, que se reúnen en el centro y tienen 2 anillos de comunicación, lo que los haría factible como estructura. Imágenes de lo que esperamos de lo que esto resulte. Bueno, de nuevo hay temas que van a encontrar similares, por ejemplo, levantar nuevamente la idea de la losa, similar al refugio primero que les mostré de los canteros en la nieve. Llegar con la mínima altura posible entre esos 2 puntos, tratando de generar que la línea del horizonte sea algo sumamente contenido, por una idea previa, que es que en este lugar el resplandor, según nos comentaba el propietario, es de las cosas más difíciles de sobrellevar. ¿Por qué? Porque está en altura, esto es en Los Vilos hay normalmente una suerte como de neblina permanente que hace que la difusión del sol reviente la luz, y la sensación que él dice es que uno tiene que estar con anteojos de sol sí o sí. Ese gesto de entrecerrar los ojos es el que quisimos repetir en esta casa. Subimos la losa, bajamos el alero y construimos esa línea horizontal, ¿cierto?, que se da por esos 2 puntos de la manera más leve posible, razón por la cual se ubican estos 8 pilares atriles que les estaba diciendo, esperando que el efecto sea similar a ese entrecierre de ojo. Estas son imágenes, así que solamente son deseos, ojalá que se cumplan.
aparece este volumen. En especial nos interesa que uno de los dos tenga una cierta expresividad en el vuelo, y ahí de nuevo aparece esa doble línea que les estaba contando. Logramos subir la línea de suelo unos cuantos centímetros, logramos bajar la línea de alero otros cuantos centímetros, y si uno anda por esta casa, que también tiene una suerte de idea de infinito en el 8, se puede circular exteriormente, siempre ese marco y esa distancia de horizonte se vaya manteniendo. Otra cosa que nos gusta harto trabajar es la idea, por ejemplo, de lugares un poco más definidos, quizá con un poco de contraste al lugar indefinido, esa cosa como entendida de que es muy flexible y sirve para todo. Normalmente sentimos que termina por dejar los lugares con propiedad absoluta del mobiliario. Si el mobiliario queda bien puesto y si es bonito y si es importante, queda bien, si no, no. Entonces esta preocupación y este living rojo a medio piso tiene dos alusiones. Una es la casa Miller de Saarinen, que tiene estas mismas medidas, y otro es una serie que quizás han visto que se llama Mad Men, donde la gente se sienta en estos sillones a conversar. Ahí está, esta es la única vista que tenemos de esta pieza atril, ¿cierto? De ese pilar, más las dos diagonales, y luego es una doble pieza que tiene anillos de comunicación superior, y eso sería, esperamos que sería todo. Ese proyecto está a la espera de un cliente, y mientras tanto participamos en el anteproyecto para el nuevo colegio de Juan Fernández, el colegio que fue destruido por el tsunami en 2010, concurso que ganamos el año 2015. Este es el poblado que se llama, en la isla Robinson Crusoe, que tiene, se me fue el nombre, el colegio antiguo está en esa situación. Todo lo que está antes de esa primera calle fue destruido, y el Ministerio de Educación junto con la municipalidad entonces deciden ubicarlo en la cota más 130. No sé si una exageración o una idea preconcebida. De alguna manera es difícil pensar en subir esos 130 metros, todos los niños van a tener que caminar, pero esa es la ubicación, que por otro lado tiene otros beneficios que son vistas y tranquilidad y naturaleza. Este proyecto lo ganamos con un par de imágenes nomás, la verdad es que se ganaba no con mucha información, y lo ganamos reciclando el proyecto de la Casa 8 Quebradas. Van a ver aquí algunas similitudes en la estructura. Propusimos dos tipos de espacios, uno los que iban a ser interiores, que iban a tener una calidad constructiva, paneles zip, como ya verán un cierto repetido por la prefabricación. Piense que todo esto aquí ya lo embarco y qué sé yo, al igual que todas las piezas metálicas, y trabajaba con esta empresa que le estábamos diciendo Playwood. Nos garantizaba que una de las cosas más importantes es que fuera la cantidad de material exacto, porque todo lo que uno manda y que no se ocupa y se convierte en escombro, hay que traerlo de vuelta, y además de la plata extra que se paga. Entonces la prefabricación de esto es fundamental. Así que bueno, en eso estábamos. El concurso se ganó, se desarrolló, ahora está en manos de la municipalidad que se gestione. Y otra cosa que nos pareció bastante relevante, porque de alguna manera esto viene a romper de alguna manera algunos cánones que se dan ahora como en la arquitectura contemporánea. Habían proyectos muy buenos que salieron en segundo o tercer lugar, y no quiero hablar más de ello porque ganamos nosotros. Que cumplían como con esta idea de unas suertes de cajas infinitas, perfectas, rectangulares, sin ningún alero, que eran proyectos que uno podría haberlos evaluado como muy bonitos. Desde la arquitectura, sin lugar a dudas. Pero sí sabíamos que el jurado, aparte de un grupo de arquitectos, iban a haber concejales de la isla, el alcalde de la isla, una niñita, representante del centro alumno, gente que nos había mandado en el concurso un brief bastante interesante. Ellos sí querían una especie de arquitectura, ¿cómo es la palabra? Endémica. Que es decir, así como en Juan Fernández se dan especies endémicas que no se dan en otras partes, que la arquitectura de Juan Fernández fuera endémica, que no se diera en otras partes. Nos pareció que estábamos trabajando en el brillo de los vilos, prácticamente casi la misma latitud, no es la misma latitud, pero los temas de mar, reflejo, altura, brillo estaban súper presentes, y nos pareció que dividir el colegio en elementos interiores y en este gran sombrero, que es una pieza
que se va quebrando con la cota. Para armar una calle de 130 metros cuadrados, que estimábamos era la calle construida y techada más grande de Juan Fernández, no solamente respondía a una idea del colegio, sino que a una idea del pueblo, que son cosas que se hacen sumamente importantes cuando se hace una inversión de este tamaño. El costo que tiene construir un colegio así, no se lo pueden ni imaginar, y que esto no puede cerrarse a las 5 de la tarde. Entonces, el doble uso se hace muy importante. Hay una biblioteca que está puesta en esa esquina, que está abierta a toda la comunidad. La calle, que se puede abrir completa, 130 metros cuadrados, es la calle cubierta y con las vistas más interesantes que pueda tener el colegio. Al igual que el gimnasio acá abajo, al igual que el casino, con un hall que puede prestarse para otro tipo de eventos. Esta dualidad es algo que, bueno, aprendimos trabajando con el Mineduc. Después de eso nosotros ganamos el colegio en Porvenir y el colegio de Puerto Natales, que están en la misma instancia, no lo voy a mostrar ahora. Pero esta flexibilidad espacial y esta idea que tiene el Mineduc, que en ese sentido lo encuentro muy valorable, de tratar de localizar, de hacer locales los proyectos para que sus usuarios se sientan de alguna manera partícipes de ello y que no haya esta cosa como impositiva de arquitectura intelectual que se les impone. Menos cuando hay condiciones climáticas particulares, cuando hay temas constructivos por la lejanía que son muy particulares. Bueno, este es el estado. El proyecto está completamente entregado a nivel de anteproyecto, a la espera de una activación por parte del MOP. Y último proyecto que les quiero hablar a través de la idea de vector, quizás el más evidente porque es un proyecto que hicimos de una casa en Chiloé. Casa que nuevamente tiene este mismo precepto, están todos los dormitorios abajo, se sube en una escalera que está ahí y luego tiene una segunda planta completamente liberada, ya que era en una puntilla, península, es decir, las vistas en 360 grados eran muy atractivas, pero tenía un tema muy fuerte con el viento, cosa que nos había anticipado el dueño del proyecto. Entonces trabajamos esta idea de una cubierta, ¿cierto?, que se plegara de modo de tratar de en parte colaborar con los vientos, pero principalmente esto no es que esté sometido a un estudio eólico, sino que más bien la idea de cobijo, ¿ya? Este paño que se dobla y se quiebra para contener y atrapar ese interior, y por otra parte lograrlo de la manera más liviana posible. Ese es como un desafío. Si uno quiere partir un proyecto de arquitectura, ¿cómo hago una idea de cobijo en un segundo nivel y que eso no se transforme en un exceso de estructura, ¿ya? Este proyecto se diferencia claramente. El primer nivel es totalmente acristalado, siguiendo distintos ritmos verticales de acuerdo a los grados de privacidad. Hay dormitorios abajo, luego hay una escalera y ese segundo piso que es menor que el total de la planta, es decir, todo el remanente es esta terraza. Y se trabajó con una cubierta de cortén que se oxidaba, ¿cierto?, y que daba este color particular. El interior quizás es lo más relevante para lo que estamos hablando. La idea vectorial no es relevante, no es al pasar, no es que las diagonales nuevamente sean un capricho, sino que tienen que contener, estructurar, ser livianas, ser invisibles. Y algo que quizás puede ser una de las cosas más objetables que tiene este proyecto, dialogar con un segundo nivel que son las ventanas. Obviamente nuestra primera línea de ventanas seguía las formas caprichosas que tenían estas diagonales, lo que hacía que los vidrios fueran altamente inviables desde el punto de vista de presupuesto y máxima, que tenían que viajar una cantidad de kilómetros para llegar a instalarse allá. Normalmente hay el riesgo de que se quiebren algunos paños es muy alto. Así que se terminó optando por una segunda trama y que en algún grado termina por ensuciar el objetivo inicial. Y pasando a la tercera parte, la raya entendida como textura, es decir, como la pátina, la raya del material puede en sí también ser un gestor de proyectos. Me prefiero recapitular a modo como de ir entendiendo qué es lo que estamos viendo, ¿cierto? Es como ideas particulares se ordenan dentro de la jerarquía de un proyecto para ser detonantes del proyecto, sin que eso signifique que no toque otras etapas del proyecto.
sea, no puedo, en los proyectos anteriores hablábamos de vector, sin lugar habían temas de material, sin lugar había textura, sin lugar había nudos que resolver, ¿ya? Pero no es lo gatillante, no es lo fundamental dentro de esta jerarquía. Y elegí una serie de proyectos que pudieran relacionarse más a la textura. Elegí creo que 3 o 4 materiales. El primero, bien conocido por todos, una especie de favorito dentro de la arquitectura chilena de los últimos 15 años probablemente, que es el hormigón tableado a la vista. Desde que Peter Zumthor realiza las termas de Valls y consigue este apilamiento horizontal, ¿cierto?, de las capas de la piedra, algo pasa en Chile, hay una repercusión muy fuerte que busca lograr eso de una u otra manera, ya sea con revestimiento, ya sea con una cosa aún más noble que es simplemente el moldaje para el vaciado. ¿Ya? A ver, esta es una casa, justamente esta casa es la que Tomás mencionó que que recibió el premio como la mejor casa del año 2014 por la revista Wallpaper, una cosa que para nosotros fue totalmente insospechada, ni cómo llegamos ahí, ni quién nos postuló, y mucho menos cómo ganamos, cuando supimos que no habían sido el segundo y tercer lugares, que eran arquitectos que tenían 2 o 3 croquis cada uno. Entonces, a ver, quizás lo que hay que mencionar cuando se trabaja con hormigón es que el esfuerzo del hormigón es todo previo. Previo en el sentido que la cantidad de estructura, movimientos, rampas, moldajes que hay para que luego llegue la betonera o el camión y se hormigone y luego todo desaparezca, ¿cierto? Y queda la magia del negativo, es enorme. Y eso es lo que hizo durante mucho tiempo que este material, o que digamos que la terminación de hormigón a la vista fuera de alto estándar, cosa que ya no es tan así. Ya ha permeado un montón las distintas capas de las constructoras, lo que ha permitido que ya se haya acercado y de alguna manera hoy en día prácticamente es un material que es competitivo con muchos otros. ¿Por qué? Porque toda la preocupación que hay al inicio no existe después. O sea, todo lo que yo tengo que hacer acá, los moldajes, las rampas, las preocupaciones, el hormigonado, sacar las tablas, una vez que se saca, ya está. ¿Ya? Distintos otros materiales que recién están ahí y luego hay que impermeabilizarlo, poner las membranas, buscar los revestimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es bien relevante, o sea, no es menor cuando uno ve que todo esto que se hace luego se bota. O sea, la cantidad de material necesario, digamos, todo lo que se veía en la foto anterior y todo esto, es simplemente para lograr un negativo. Eso sí es bien, de alguna manera, yo creo que es un proceso artesanal que tiene que tomar algún camino que lo haga algo más eficiente, sino efectivamente va a terminar por caer. Bueno, el resultado justamente se da por obtener una vez que se retiran los moldajes, ¿cierto? El print, la madera. En esta casa, y por eso lo puse en esta casa, el concreto es todo. O sea, es el interior, el exterior, es el living completo. Es decir, era un cliente que estaba muy dispuesto a entender de que iba a vivir en una especie de gran casa, es una gran casa, pero que la materialidad iba a ser neutra, como puede ser el hormigón, con algunos toques, como puede ser el moldaje de tabla como negativo, pero que la carga la iban a poner ellos como ocupantes. ¿Ya? Este es el resultado final. Materiales, este patio interior, la casa se llama 10x10 porque tiene un patio interior de 10x10, diseñado por Teodoro Fernández. Para nosotros fue un aporte enorme, la verdad es que estuvimos varias veces hablando de cómo hacer el paisajismo de eso, y gracias a la clienta que estaba muy motivada, en ese momento Teodoro Fernández estaba proyectando el Parque Bicentenario, y lo invitamos a participar en una casa para hacer un patio de 10x10, y dijo sí. Algo totalmente atípico y que muestra yo creo que la grandeza de Teo Fernández de mantener esa escala monumental, ¿cierto? Está haciendo el Estadio Nacional de Santiago, el Parque Bicentenario, los parques más grandes de Chile, pero cuando se le invita a una charla, se le invita, bueno, la labor que tiene en la academia es enorme. O sea, la influencia que te dio Teodoro Fernández, yo encuentro que probablemente es, si no, la más relevante que hay en el país. Y bueno, él llegó con esta propuesta, por supuesto nosotros no teníamos más que escucharlo,
y verlo como lo hacía. Y claro, llegó con una cosa bastante más suelta que la nosotros habíamos visto. Si ustedes vieran los planos de esto, es un tablero de ajedrez de una rigidez enorme. Es uno de nuestros primeros proyectos, de hecho. Estábamos muy asustados con las diagonales y con otras cosas, así que estábamos haciendo lo mejor que podíamos dentro de la ortogonalidad. Cosa que, susto que después se nos pasó, por suerte. Pero llegó esta planta con círculos a medio terminar y con caminos que no llegaban a ninguna parte, qué sé yo. Si no hubiera sido Teodoro Fernández probablemente habríamos chillado un poco, pero nos quedamos callados y la verdad es que terminamos agradeciendo porque esta es una foto de hace unos 5 años. Hoy en día estos son unos árboles enormes. Esto es Santiago, o sea, imagínense calor durante 6 u 8 meses. Este patio con esa agua, bajo esa sombra, comunicado por 4 lados transparentes. Cada una de las barras completa es un sector. Esa barra completa, es decir, de 10 por 5 metros es el living, esa de 10 por 4 metros es el acceso. Acá a la izquierda estaría de 10 por 5 la cocina y acá a la derecha de 10 por 4 estaría el comedor. Y luego estas 2 barras superiores comunicadas por este puente son los dormitorios. Es la casa más grande que hemos hecho. Esa es la casa. Bueno, ese proyecto después se tradujo, este es un proyecto industrial, que no me voy a referir mucho más, pero sí siguiendo la idea de textura, un proyecto de hormigón a la vista para la empresa Doka, que son la segunda empresa más grande del mundo que hace moldaje para hormigón. Y lo más curioso es que una empresa austríaca que llega a Santiago y pone su base en Sudamérica y nos dicen, bueno, háganla como puedan. Pero si ustedes son líderes mundiales, o sea, segundos, está Peri y Doka, o sea, hacen torres en Malasia. Y llegó para hacer el Costanera Center, con la tecnología de ir subiendo con el núcleo a la medida que van hormigonando. De esas cosas como que cuesta entender, no les importaba el material, tuvimos que pelear muchísimo para lograr un edificio de hormigón, donde ellos ponían los moldajes. Y luego nuestro aporte, porque este era un prediseño que venía de Austria, unas ventanitas muy chiquititas, muy preocupadas del frío y de otras cosas. La verdad es que nosotros aquí teníamos una fachada poniente con un asoleamiento muy potente, lámparas de los lugares más cálidos que hay en la región metropolitana, llega a 39 grados en verano. Y esto es producto de un diseño solar que desarrollamos junto con la oficina de Alemania. Es un solo corte, podríamos decir, este edificio. Esa ventana horizontal es una ventana horizontal hundida a 90 centímetros que está justo a la altura de la visión de la gente que estaba sentada trabajando. Y luego esas 2 corridas completas son un quebravista que tiene la profundidad y el distanciamiento entre ellas justas, de modo que se van bloqueando continuamente en la medida que el sol va recorriendo y van entregando solamente iluminación natural al interior, pero nunca iluminación directa. En fin, textura. Este es un proyecto que estamos en construcción, son 8 departamentos, también en Santiago, con la particularidad de que es en hormigón a la vista. Ese es el estado en el que está ahora. Esperamos que sea un proyecto arquitectónicamente singular, ya que nos enfrentamos a una inmobiliaria que por alguna razón nos dio permiso para jugar con cosas con las cuales no juegan las inmobiliarias y que ellos tampoco habían jugado nunca antes. Por suerte estuvo el enganche, yo les fui a presentar la casa grande, les gustó mucho. Vieron la calidad del aporte del hormigón tableado y quisieron hacer un edificio en esa calidad. El trabajo para ellos ha sido enorme. Es distinto hacer una casa que hacer un edificio, la cantidad enorme de paneles que hay acá, pero son reciclados, la mayoría de las veces tienen 2, 3 o 4 usos, pero aún así. Pero más que aún que el tableado, la verdad es que yo me voy a quedar con esto y creo que para el resto de mi vida voy a quedar pensando en que logramos ese espesor de muro. Es decir, tenemos una fachada que quisimos trabajar. Eso que se ve raro, pareciera que fuera una piedra, pero no, es el hormigón a la vista. Esto es una foto de hace 10 días. Y esto es un baño. Y lo notable quizás es también era hablado, nosotros, este es un edificio que no quisiéramos que tuviera como las lecturas típicas, en donde uno por las ventanitas va sacándole la foto de lo que va pasando dentro. Si es logia, es de este alto acá arriba. Si es que es baño, un cuadradito acá nomás. Si es que es living, es así. Y si es que es dormitorio, no llega al piso. Esa lectura que uno hace exterior del edificio fue una de las cosas que más combatimos,
peleamos por tener esta altura de piso a cielo, que por lo demás es notable, 2,80 m, para departamento es algo que es muy difícil de lograr. Y lo segundo que tenía que ver con estas profundidades. Luego esto va a tener unas persianas de madera que van a terminar por jugar con la paleta de colores, de textura, hormigón y madera, con la cual trabajamos este proyecto. Esto debería estar terminado durante el verano. Siguiendo con el tema de las rayas, este es un proyecto, no sé si de los primeros que hicimos, también en la nieve, también un refugio. Proyecto que se construye muy rápido en acero, es un cubo, no tiene mayor expresión formal porque es lo único que se podía hacer dentro de la normativa, pero que no nos quedamos muy tranquilos con eso, sino que terminamos revistiéndolo en una chapa de piedra pizarra, material ultra candente también en los últimos 10 años, hasta decir basta, yo creo. Pero que quisimos explorar dos cosas. A ver, yo les hablaba antes de la influencia de las termas de Valls en Sumter en la arquitectura chilena, la estratificación, la idea de las capas. Hay algo de eso en el edificio anterior, ¿cierto? Los vanos completos. Pero cuando lo que estamos enchapando es una estructura metálica que luego tiene un revestimiento, después tiene un internit y qué sé yo, una serie de cosas, la verdad es que no se sentía, o al menos como uno como arquitecto tiene como una cierta deber ético, el maquillaje tiene un cierto límite. Y ese límite lo quisimos romper al jugar con las texturas, ¿ya? Y estas fueron las elevaciones que nosotros presentamos en ese momento, este es un proyecto del 2006, 2007. Justamente queriendo decir, sí, vamos a revestir en piedra, en formato de una piedra bien horizontal, tiene una excelente mantención para el tema climático, pero no nos sentimos cómodos pretendiendo que esto es piedra apilada. Entonces jugamos con la textura en giro. Y el resultado le da este pequeño movimiento, ¿cierto? Que tiene la fachada en distintas partes, las cuatro caras van jugando entre los volúmenes de ventana, el cómo la trama gira y va de alguna manera acusando esa mentira que es el revestimiento de piedra, que por otra parte se podría haber entendido como apilado. Pasando al acero. El acero, el acero oxidado como terminación lo hemos trabajado de dos maneras. Uno en su manera más bruta, que es dejar un acero a oxidar. Este es el proyecto Skibox, que ya les mostré antes. Una nota para explicarles por qué llegamos a esto. Esto es en Portillo, en el año 1966 en Portillo se hace el Mundial de Esquí, el único Mundial de Esquí que se ha hecho en Sudamérica, y para esa ocasión se pusieron unas bases donde se ponían las banderas de los países participantes. Esas bases eran unos tubos de acero. Y esas bases están y existen, y están desde el año 66 hasta ahora, tienen una buena cantidad de tiempo. Y ese acero está oxidado y en perfectas condiciones. O sea, esa fue la motivación con la cual nosotros nos sentimos a decirle a los dueños de Portillo, en base como a estos referentes, dejemos el panel de fierro a oxidar, primero porque logra un color bastante similar al material que hay en las rocas, luego porque tiene un aguante infinito al desgaste, y segundo porque aparentemente va a durar mucho tiempo. No se produce la oxidación que se produce en otros lugares por el tema salino. Esta es la manga de acceso a una de las casas que construimos ahí. Casas que muchas veces se llenan de nieve, que son casas de los propietarios. Ellos no querían que las casas fueran visibles, están bajo tierra, y estas mangas conducen a las entradas. Eso. Y el segundo uso que le hemos dado, más en chapa, el acero corten, como esta casa que sí está expuesta al mar, esto es en Ritoque. También se nos propone la idea de una casa refugio, porque lo que hay acá sí es mucho viento, un viento salino, el viento del sureste que hay en la costa, y propusimos un material que resistiera. El corten tiene esa propiedad de oxidarse una vez, este corten que es el corten de marca, digamos, y luego quedar contenida en su oxidación. Proyecto que, una vez más, deja los dormitorios en el segundo nivel, deja el espacio público, living, comedor, con una terraza entre medio y cubierto de una manera casi de un container o un barco que está puesto ahí arriba. Y para terminar, les quiero mostrar el último proyecto que estamos explorando para revestir en madera,
con una técnica que también ya lleva unos años volviendo a la paleta de los arquitectos. Creo que es una técnica que se llama japonesa, que se llama Shōsugi-ban, que la trae de vuelta un arquitecto que se llama Terunobu Fujimori, que juega con esta cosa de lo antiguo y lo nuevo, y creo que él le pone una cosa más que es lo lúdico, también unos proyectos que son bien especiales, pero que tiene una razón de ser. Antes de la época de los químicos y los barnices, la madera se podría muy fácil, y en muchas partes, creo que entiendo que no solo en Japón, sino que en otras partes, ya existía la idea de quemar la madera hasta cierto punto donde el carbonizado terminara por convertir la madera en algo inerte. Entonces, al ser inerte no se podría, no le entraban los bichos y terminaban con maderas que pudieran durar mucho tiempo. Eso tiene una manera quemado que es a lo japonés. Son 3 tablas, hay todo un ritual, cada tabla se demora a quemar 8 horas, algo que no es practicable dentro de los tiempos que manejamos nosotros, así que lo hicimos con soplete. Este es la adaptación local. Hicimos muchas pruebas, íbamos viendo que los nudos son difíciles de quemar, no se queman de la misma manera, quemamos muchas hasta el punto que perdían resistencia, quemamos pocas hasta el punto que se salía del hollín, y llegamos a calcular que más o menos a la quinta pasada, porque lo medíamos en pasadas de soplete, lográbamos 2 o 3 milímetros de penetración del carbón, lo que garantizaba que la pieza quedaba ya en esa condición inerte. Y por lo demás, aportaba con esta terminación maravillosa, ¿cierto? Que este brillo semiplateado, que en ciertos ángulos y a ciertas horas del día, créanme, no es lo mismo que carbonileo. Esto lo aplicamos en un proyecto que se llama en el Valle de las Trancas, en Chillán. Por distintas razones nos encargaron realizar un lodge de montaña. Aquí está el volcán Chillán, el mismo que está echando humo ahora. Hay unas zonas de escoriales, que son estas lavas congeladas, ¿cierto? Y el material que existe es este. Digamos, uno ve, estos son los suelos, estos son los paseos, y esto está como presente. Entonces había algo con el carbón, había algo con el fuego, había algo con lo negro también. Nos pareció, y el encargo que nos llegó, este es el primer anteproyecto, este es el estacionamiento, hay un estero, hay que cruzar, hay una casa de llegada, y luego eran 12 cabañas dispuestas de una manera muy suelta en un bosque maravilloso de robles y coihue, ante una pared de 200 metros vertical de basalto que había acá. Es un bosque bastante alto y sombrío, pero justamente lo que buscaba este lodge era replicar esa sensación de vivir dentro de un bosque por un tiempo, y lo único que nos habían pedido era que las casas fueran muy altas para separarse del suelo por la humedad, por la nieve en invierno, por no tocar el suelo. También un suelo sumamente valioso. Este suelo sufre mucho con estas cenizas que caen de vez en cuando, y vuelve a salir la vida, y vuelve a salir la vida. Esto detonó una serie de proyectos que este era esta especie como de caserón de recepción, una serie de 3 cabinas con distintas funciones, una para una pareja, una para una familia y una para recibir a 8 amigos, donde se pudieran, o 8 gente que no se conocen, y pudieran arrendar una pequeña cama. Por supuesto, manteniendo siempre la misma idea, y optamos por la idea de fundar una suerte de mesa en altura, a 3 metros de alto, en hormigón, que funcionara un poco como monoporfiado para tratar de invadir lo menos el nivel inferior. En paralelo también un puente que cruzaba el estero, puente que también nos entretuvo mucho. Muchas cosas que les muestro no se construyen, y eso es una de las cosas que uno tiene que asumir, y lo bueno es mostrarla porque tienen la misma intensidad que las cosas que se construyen. Pero la evolución de esto terminó en que los dueños de este terreno no se sintieron capaces de hacer todo el negocio, pero sí quisieron adaptar una de las cabinas a su casa y ver cómo les va con eso, y ver si se van animando a poco. Esa cabina está por terminarse ahora, pero ya la están ocupando desde ese último tiempo. Cabina que se funda, ¿cierto?, en estos 2 pies de hormigón, elevado a 3 metros, una escalera. Además, ellos son gente joven, que les gusta el montañismo, su negocio es el esquí y la escalada en roca, es decir, no tienen mucho problema con la altura ni con las escaleras. Y el interior, a modo de un barco, es decir, una serie de desniveles que permiten que nunca se supere el nivel de visión con el piso superior, lo que significa que uno siempre está en contacto con un seminivel
de 60 centímetros o de 1,20 m, ¿ya? Por supuesto todo muy acotado, todo muy metido dentro de unas medidas ergonómicas. Ese es el lugar de trabajo y una experiencia muy, muy especial meterse a trabajar en este bosque, tener que elegir cuál árbol vamos a botar, no es fácil. Por suerte el árbol después se fueron reocupados, las tablas de código fueron llevadas a un aserradero y fue ocupado todo en el revestimiento interior de las casas. Y poco a poco iban saliendo estas piezas que parecían entre escultura y infraestructura y que terminan por... este es el video. Ahí ven el proceso de quemado hecho por sus mismos dueños. La primera capa de quemado, los nudos son el problema. Y luego, play por favor. Ves que la tabla está quemada ya 5 veces, suelta un poco el hollín y junto con agua y ese escobillón terminamos por teñir el hormigón, la tabla. Esta terminación es distinta a la que les mostré al principio, que era como ese craquelado que fue aplicado en la cabina del filósofo que les mostré inicialmente. Este es el grupo de gente terminando la cabina. Ese es el resultado parcial. Todavía hay muchos elementos ahí de construcción que todavía no han salido hasta el día de hoy. La verdad es que el resultado es bastante especial, es atractivo, es una cosa como rara dentro del bosque. Si yo me imagino el proyecto completo que nosotros teníamos imaginado, que eran 12 de estas cabinas, donde habían 3 tipologías con distintos tipos de aperturas y cachos y terminaciones, se terminaba por armar la película que nosotros quisimos construir en un principio. Más aún, había unas pasarelas en altura, tenía un tema de hotel, es decir, la gente llegaba, independiente que hubiera lluvia o nieve o cualquier sensación, te asignan la cabina 4 y tienes que llegar a esto. Construía toda una experiencia que era parte de lo que nosotros nos habíamos imaginado en un principio. Y termina con esta foto. Como verán, el tema de la madera quemada ya está utilizado en 3 proyectos. La cabaña, esa que tenía el corte horizontal, ¿cierto? La del filósofo y esta, cada una con versiones distintas. Un material que no les puedo... Gente me pregunta, bueno, ¿y cómo es? Bueno, tienen 2 años. El que tiene la cabina del filósofo tiene 2 años. Esta todavía no tiene ni medio. Se los cuento en 10 años. O sea, si es que en 10 años esta madera terminó por pudrirse igual o al revés, fue agarrando un envejecimiento cada vez más noble y cada vez más torturado y terminamos por inventar una especie de shousugi-ban chileno con soplete, puede ser un aporte. Parte de las cosas que nos interesan en la oficina, o sea, como habrán visto, no nos gusta quedarnos un poco con lo que está como a la moda, o bueno, que lo que es la moda no sé, probablemente es difícil también desmarcarse de la moda. Pero tenemos una cierta mentalidad inquieta de ir buscando referentes, de preocuparnos en ciertas cosas, dentro de lo posible terminar en contacto con la construcción y ver si es que ahí hay un aporte. Hay veces que sí, hay veces que no. La arquitectura es sumamente difícil, especialmente cuando uno trabaja como en esta escala de proyectos experimentales. Distinto a lo que podría haber sido, por ejemplo, ese edificio de departamentos que esperamos que termine con muy buenas terminaciones y otras cosas. Como les dije, no sé si entendieron algo, se marearon, esos son los proyectos que pasaron por la presentación, sin habernos detenido demasiado en cada uno tiene otros temas en sí o tiene más de un tema en especial. Y si les interesa seguir el trabajo que estamos haciendo, tenemos Instagram, Facebook y página web para tratar de ir actualizando nuestro trabajo. Eso es. Nicolás, ¿nos envías un par de preguntas? Sí, por supuesto. Yo quisiera hacerte una pregunta. A mí me vuelve una cierta inquietud, de hecho te presenté así y terminaste así, que cuando uno hace un análisis de tu obra desde los comienzos hay una incesante como búsqueda en generar un repertorio muy heterogéneo, extremadamente heterogéneo. De hecho, no solo porque me imagino que en el ámbito de programático
se da, porque llegan los clientes y quieren un colegio, quieren esto, quieren lo otro, me imagino que eso no es una voluntad de ustedes. Sin embargo, la voluntad formal sí es de ustedes. Posiblemente en algunos casos específicos no, como la casa A, que el cliente quería una A, ¿no? Pero si uno ahonda un poco más, la casa A vuelve a aparecer un par de veces. Probablemente no con la fisonomía o la digamos, exactitud de este triángulo isósceles, ¿cierto? Pero sí aparece indudable en ciertas definiciones que aparece en la casa de Ochoa, por ejemplo, donde hacen nuevamente una ruptura y empiezan a aparecer elementos más esbeltos que cubren grandes luces. En fin, este repertorio me llama mucha atención y me gustaría que como nos comentaras un poco de eso, de dónde nace esta casi afición por el cambio. Sí. Tengo la misma pregunta que tú. La hicimos varias veces, la hicimos mientras estuve asociado a Max Núñez, probablemente fue la época que más experimental tuvimos. Yo creo que en algún momento le perdimos el susto a una cierta rebeldía, como de no conformarse con lo que podría ser un poco normalmente aceptado y querer ir un poco más allá. En el sentido de que creemos que el aporte muchas veces debería ser superior a la terminación formal del edificio. Y yo creo que eso sí es algo que podríamos sentir que va como aumentando con los años que llevamos como oficina. Yo creo que con el tiempo cada vez estamos más valientes a veces de equivocarnos o de desmarcarnos. Hay varios proyectos que no están acá que podrían ser un poco más osados aún. Hay muchas veces que el invento constructivo te lleva como a cosas que no van a terminar en una expresión regular. Y son desafíos que tenemos, pero los podemos hacer también. Pero sí. También ahí se produce como algo extraño, porque tú dices, sí, vamos desafiando ciertas cosas, pero en el fondo igual hay una arquitectura bien sensata. De hecho, cuando uno mira este último proyecto, un arquitecto arriesgado podría haber dejado volado esa estructura de extremo cuando ustedes le colocaron una B. Bueno, pero la B es algo que se repite de vez en cuando. La B no era parte del proyecto. Ya. La B fue un mal cálculo del calculista y que tuvimos que asumirlo. La casa, una vez que se armó la mesa arriba, tenía un movimiento lateral que no era aceptado por los dueños y optaron por lo sano. No era parte del proyecto. Y eso dolió mucho. No era lo que se esperaba. Yo no sé cómo... Sin embargo, la respuesta igual es bastante natural, porque de hecho Radich en el pabellón de Serpentine Gallery, de hecho en su conferencia dice, y le preguntan, ¿y esos pilares de dónde vienen? No, mira, la verdad es que estábamos desarrollándolo, se nos estaba cayendo y bueno, los buen chilenos pusimos... Claro. Sí, es algo que tuvimos que asumir. Lo que pasa es que, claro, si tú vienes del concepto inicial de tocar el suelo lo menos posible y generar esas alturas y ese tipo de muros para que no sucedan otros apoyos, claro, ahí se ve como el desgarro proyectual. Pero bueno, dentro de lo que se hizo, entendemos que, claro, no se ve tan raro y probablemente no llame la atención a alguien que no esté esperando esa construcción de mono porfiado. Pero yo creo que tu pregunta es sumamente válida. Yo no sé, yo creo que simplemente asumirla tiene que ver con la inquietud, tiene que ver con un poquito de rebeldía y tiene que ver con que también los referentes hoy en día están súper abiertos. Lo hemos hablado varias veces en clases. Yo, mientras estaba en la universidad, a fines de los 90, principios del 2000, no existía la posibilidad de hacer construcciones a dos aguas, porque estaba fuera del estándar de lo que era arquitectura contemporánea. Y hoy en día
creo que la paleta está súper abierta. Si uno ve lo que se está haciendo en Japón, uno no podría definirlo ni en aguas ni en nada, en cuestionar el programa. Y esa apertura de paleta yo creo que nos ha seguido como echando encina. Pero yo creo que sí, o sea, yo tampoco defino nuestro trabajo como ecléctico. O sea, no es como que no hayan reglas y que la experimentación es todo. Para nada. Yo creo que de hecho la presentación apunta como a ver cuál es el tema rector en ese proyecto, y muchas veces es un tema de vectorial, un tema de textura, un tema de nudo, y es verdad, o sea, y se pueden entender a través de eso. Y creo que ese es el contraste que funciona. Uno puede tener una pequeña propuesta formal que sé yo, que se salga de la ortogonal en una parte, pero la verdad es que tiene que ir contrastada con una cierta tranquilidad en la apuesta. Porque digamos, esto no se trata de ir probando cosas raras. Por el contrario, y también otra presentación de este mismo trabajo podría haber sido desde la experiencia, que es como normalmente yo cuento el trabajo, que es lo que yo espero que suceda dentro de estos proyectos. Hay una cosa respecto a eso que me llama la atención, porque hay una cosa que yo creo que sí se ve una línea, y es que nunca dejan de lado la intención. Pareciera ser que desde el comienzo siempre tienen una intención, y es clara, y no es una intención simple, por lo general es compleja. No es decir que queremos que la casa mire para las mejores vistas. No. Las intenciones muchas veces son, no, vamos a hacer un cambio programático, vamos a diferenciarlo y vamos a colocar el programa que comúnmente se coloca en el primer nivel y en el segundo, y son súper fieles a eso. Tanto así que en algunas casas someten a resoluciones estructurales complejas para que esto suceda. Y esa línea es así, como yo digo, es una línea que ustedes están sentados en el escritorio y dicen, no, a ver, no, pero estamos perdiendo la cubierta acogedora. Volvamos atrás. Yo creo que sí, yo creo que es así. O sea, yo creo que si tengo lo que te decía recién, si hay un ente rector más fuerte que todo eso, es la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia de estar sentado en este living? ¿Cuál es la experiencia de entrar a la casa por este punto? ¿Cuál es la experiencia? Y esa experiencia arma un mundo de imágenes, que en principio serán croquis, que luego son renders o maquetas, que van a supeditar, como tú dices, el resto de las decisiones constructivas, y van a pelearla en algo, y van a decir, ya, esto tenemos que lograrlo. Pero, a ver, sinceramente, no es que yo encuentre que todo lo que... Yo al revés, soy muy crítico de las cosas que hemos hecho, y siento que todas las que les mostré están llenas de peros y problemas y cosas para resolver. Pero sí siento que la preocupación del cómo se habita cada uno de esos lugares está puesta. Y si no se logró fue porque no teníamos suficiente conocimiento de los materiales, o porque no tuvimos buena comunicación con el cliente, o porque el constructor no iba a la par con las expectativas constructivas que teníamos. Y por eso puede que no hayan logrado como el objetivo inicial. Pero no porque hayan traicionado. Yo creo que nunca desde el proyecto hemos traicionado como decir, mira, todos van a vivir igual acá, el sol el poniente se los va a comer y no me importa porque van a estar supeditados a una forma superior, o sea, la forma sobre la función. Yo creo que eso no. Ahí somos más de la función sigue la forma. Y en una tercera etapa, como diría Philip Ram, que es como arquitecto que ha estado como investigando cuál es el aporte del clima en la arquitectura, distinto a la eficiencia energética, que se entiende como poner paneles solares o aislar bien una casa, sino que el único arquitecto que yo siento que está cuestionando el diseño de la arquitectura desde los temas de sustentabilidad contemporánea, la función sigue al clima. Ese es su nuevo paradigma, ¿ya? Y hay algo de eso. ¿Y eso nace después del 2013? 2011. Perdón, ¿cuándo terminaste tu maestría? El 2011. El 2011. Sí. ¿Eso nace después de...? Philip Ram empieza a hacer públicos sus textos en esa época, 2010-2011. De hecho, en la universidad que yo estaba, que es una universidad técnica, digamos, en Oxford, no entraba a ese tipo de arquitectos a cuestionar, porque la verdad es que cuando es técnico, y se trata de cómo hacer una buena
como la explicación sobre la oficina de Doca, cómo hacer una buena fachada, que ventile bien, qué sé yo, pero la expresión de alguna manera resultante. Philip Rand está haciendo un trabajo sumamente académico, que tiene poca repercusión en la construcción, pero está cuestionando de que el tema sustentable, medioambiental, todo eso, no tiene que quedar en una especificación de material, sino que en un cambio que signifique, por ejemplo, el recuestionarse los espacios. Tiene varios proyectos que son bastante dignos de mirar, y el tipo está haciendo una carrera en base a eso. Muy ligado a la academia, porque en el mundo real es difícil meterlo. Sí siento que ahí hay algo en común. Y una pregunta en relación a eso de esto, como la síntesis de los elementos estructurales, el punto, la raya, la línea, que como algunos proyectos tuyos hablaban, y Tomás también lo mencionaba, que decía que hay una complejidad o había algo más radical, pero tú adoptas estos elementos estructurales más sintéticos. Entonces quería saber cómo se dio ese pensamiento de que tú pudieras como contraponer esto de lo sintético, pero lo complejo. Bueno, yo creo que si es que lo logramos, sería una buena noticia, porque lo que tú expones es nuestro desafío. Como te digo, yo no me defino como un arquitecto ecléctico, ni siquiera experimental. No, yo la verdad es que no tengo una ambición de generar espacios extraños, sino que dentro de esta cosa que se llamaría como construir la experiencia, se pisan algunos huevos que hay que arreglar, ¿ya? Y esos son los que nos interesa trabajar con síntesis, por decirlo así. Porque si el resultado de eso que tuvimos que arreglar, esa casa que tuvimos que cortarla en la mitad para lograr las vistas y la orientación, la respuesta hubiera sido una serie de piezas, no sé, vamos a una arquitectura más deconstructivista, donde se hacen como evidente que las piezas van sobrando para todas partes, no nos sentiríamos para nada cómodos. Y la palabra que tú ocupas me parece clave, síntesis. Síntesis estructural, el hecho de que aparezca tan repetida la diagonal, quizás para alguien de Paraguay que no tiene sismo, le parece como una suerte de capricho, ¿ya? El capricho chileno, de que estamos como en las diagonales. Pero nosotros sabemos que no es un capricho, sabemos que tenemos que arrastrar la estructura en 2 y 3 ejes y someternos a un zamarreo de 9 grados. Entonces, hacer eso con cierta elegancia y ojalá con elegancia, con precisión, y que en el fondo la suma de las dos partes terminen sumando, sería un caso exitoso, digamos. O sea, lo que tú me preguntas como pregunta, yo lo tengo como pregunta, y si se ve medianamente así en algún proyecto, yo estaría como satisfecho de eso, porque la síntesis para nosotros es la clave. No la multiplicación de problemáticas. De hecho, tratamos de trabajar una, y si es una es en corte y no es en planta, o si es en planta no es en corte, ¿ya? No va por otro lado. Yo quisiera hacerte otra pregunta, Elena. ¿Cómo es el trabajo global? ¿Cómo estás trabajando con Berlín y con Santiago simultáneamente? Cuéntame un poco de esa experiencia. Bueno, la clave para eso, sí o sí, es tener gente con el cual no solo confías, sino que sabes que está pensando de una manera igual que ti. Yo tengo la suerte de haber encontrado a Felipe Camus, arquitecto de la Católica, con quien trabajo yo creo que ya casi 10 años, desde que trabajamos en DRN. Un tipo sumamente talentoso y con el cual hemos construido este cuerpo, ¿ya? Es así. Y luego con Matías, el alemán, con quien fuimos compañeros en el máster en Oxford, construimos esa misma amistad. Matías se vino un año a trabajar conmigo, trabajó el proyecto DOCA, que era un proyecto para Austria. Entonces el tema del idioma fue clave. Luego yo he estado yendo a trabajar a Berlín, aprendiendo toneladas, porque es otro mundo. Y de hecho Matías viene ahora todo noviembre y diciembre a trabajar conmigo acá, un proyecto que vamos a desarrollar en Puerto Vara. Es decir, requiere de mucha voluntad. Yo no sé si es lo más conveniente que venga Matías de Berlín,
pero sí la voluntad de generar proyectos en común es quizás la clave. Si no hay voluntad, no, porque realmente es más fácil hacer las cosas por sector, pero lo que estamos haciendo, no puse proyectos construidos en Berlín, pero tenemos una casa construida en Berlín y la remodelación interior de un gimnasio que tenía una cantidad de desafíos interiores no menores. Es sumamente atractivo, como cualquiera se lo puede imaginar. Estuve ahí en junio haciendo visitas de obra, enfrentándome al mundo de las normativas alemanas, como para de repente valorar lo que tenemos acá. Si bien uno se maravilla con el sistema de la prefabricación y cómo todo... Pero lo que pasa es que allá es un embudo, entran los encargos en este embudo, empiezan las normas, la serialización, la prefabricación y ¡pum! Salen exactamente estos prototipos de casa donde es muy difícil hacer un aporte. No puse la casa que hicimos allá y nuestro aporte fue las proporciones. ¿Ya? Ese fue el tema. Porque creemos que hicimos un aporte entre las proporciones que aportamos a casa. Unas proporciones que manejamos como una regla interna. Nosotros tenemos una pauta. Los proyectos desde el 2012 en hacia adelante están todos dibujados bajo una red de proporciones secretas que manejamos en la oficina, que fueron extraídas de un arquitecto holandés que las trabajó y que nos parecen que cuando uno logra eso, cuando uno ve la fachada trasera del refugio y que tiene el puente, ¿cierto? Y ve esa fachada elevada con esa ventanita arriba y algo... ¿Holandés que hizo una hora? Hizo una hora. Es un monje, por supuesto. Un monje que se dedicó 50 años a sacar esa fórmula, hizo un monasterio y listo. Y funciona. Qué sé yo, la proporción áurea y tantas otras que hay. Pero no, nos entretenemos en eso. Y para el trabajo de Berlín, que teníamos que meternos en este embudo, el único... truco chileno que pudimos meter fue las proporciones. Las proporciones del alto de la casa, ancho de la casa, alto y vano de los vanos, y se siente bastante bien. Se siente una casa que es un cuadrado con toda la normativa, un muro de 45 centímetros, ultra aislado, paneles triples, sistema de ventilación avanzada para una vivienda económica. Y nos quedamos con eso, digamos, fue nuestra primera también experiencia allá. Así que, no sé, tu pregunta inicial, ¿cómo se hace? Yo creo primero con buena voluntad, hay que querer hacerlo, si no probablemente uno termina como cerrando el círculo. Segundo, tener relación cercana y confianza absoluta con quienes son tus interlocutores, que en este caso es Felipe y Matías, y luego experiencias cruzadas. Nos vamos topando con rigideces de cosas que no esperábamos y por otro lado hemos revalorado a veces la arquitectura chilena. Puede venir de 2 meses en Berlín, en que uno proyecta con el código acá al lado y va a ver las ventanas disponibles dentro de un catálogo, llegar acá y ver si es que la ventana al agua así o así, y no, tiene su... Bueno, es lo que probablemente distingue la arquitectura chilena de otra. Una pregunta en relación a lo que se ha hablado harto recién, que es el tema de la forma. Veo que la mayoría de los proyectos son casas y refugios donde, a mi parecer, el valor está en estudiar muy bien lo que quiere el dueño mezclado con el entorno en donde se va a construir. Como que de ese punto sale y da la libertad para trabajar la forma que muestra la mayoría de los proyectos, porque como tú dices, no es como atreverse a cosas nuevas, pero sí son cosas que se ven que son proyectos muy distintos unos de otros, pero todos tienen como esa constante de que se trabaja la forma de una manera muy particular por el entorno donde está cada proyecto. También, por ejemplo, en el colegio de Juan Fernández hay una historia reciente que es muy potente, que también me imagino que ayuda mucho para elegir ciertos parámetros para construir. Entonces, no me imagino que en la ciudad uno pueda, no sé, construir 3 metros de altura o enterrar un proyecto. Y también vi como 2 extremos muy marcados, que es el ski box, que es algo como que se construye y que en el fondo se tapa entero, después no lo van a ver. Entonces me imagino que la riqueza está en el interior de eso. Y después de eso vimos la casa que está en la playa, que llega como a enfrentar este paisaje. Entonces trabajar como algo como muy de manera interna, como que no se ve, y la otra muy potente. Entonces como que entiendo que la línea de la oficina es como eso, como la riqueza de tener la libertad de trabajar por el entorno. Entonces como que va muy a ese lado,
la libertad del entorno te genera poder trabajar la forma de la manera que ustedes lo presentan. A ver, ese es un hecho. Efectivamente, la mayoría de nuestros primeros trabajos, por una historia familiar. Mi abuelo fue uno de los primeros fundadores de un pueblo que se llama Farellones, en Santiago, lo que me permitió meterme en el tema desde chico, conocer y realizar algunos de estos primeros proyectos así. Y eso nos llevó a Portillo y otras cosas, y Las Trancas, qué sé yo. Sí, efectivamente nuestra primera etapa se ve beneficiada de lo mismo que se benefició un poco la arquitectura chilena en los últimos 20 años, que es como esta como dominación del paisaje, ¿ya? Como la Casa Poli, ¿cierto? Como cuantas que han estado puestas como una especie de, como contra el infinito. Lo que le da una buena visualidad, sí, pero lo que no sé si te saca todos los problemas de encima. O sea, yo encuentro que no hay nada más difícil, esa casa que creo que tú mencionaste, que es la que está como puesta. O sea, llegamos y el dueño dijo, oye, mira, con esta vista yo lo único que quiero es una casa de vidrio. Nada más distinto a lo que nosotros estábamos pensando. Y tuvimos que convencerlo. Porque yo creo que la vista se recibe muy bien cuando aparece como un regalo, como aparece como una sorpresa. Esa cosa como de programar es algo que me interesa. Cuando te decía el pit de la casa 8 al cubo, semienterrado como la casa de Saarinen, programar, así como aquí va a suceder algo. Encuentro que hay un valor en esa sorpresa. La casa que por defecto es un paralelepípedo acristalado, te da la vista de tal manera que al final no te la da. O sea, es como cuando ves algo siempre, ver el volcán Osorno siempre, muy distinto a cuando de repente te aparece entre medio de una curva y justo puesto ahí, ¿cierto? Entonces, esa construcción en un paisaje como natural tiene una buena visualidad, pero al programa lo deja un poco... Es más fácil cuando uno tiene constricciones. Es más fácil si dicen, oye, esto, lo otro termina, tienes que construir entre 3 metros, entre 2 medianeros y sacar 5 departamentos, va a ser un proyecto muy atractivo, flaquito, porque están todas las constricciones dadas. Y de nuevo ahí te llevo a lo que había comentado antes. Para nosotros el tema de lo que llamaría la experiencia es fundamental. Tú lo llamaste como el programa. De nuevo te lo llevo a la experiencia. ¿Qué es lo que va a suceder en cada uno de esos proyectos? Es fundamental. Y eso yo creo que tiene un traspaso como a una zona más urbana. No hemos trabajado mucho en zonas urbanas densas. Esos departamentos que te estaba mostrando ahora son zonas urbanas, pero no tiene la densidad de la fachada continua. Eso no es algo que hemos tenido la suerte de hacer. Sería muy atractivo. Pero si es que tuviéramos que hacerlo, vamos a partir como cuestionando la experiencia de vivir ese edificio. Y probablemente el resultado sería una serie de espacios caracterizados por ciertos momentos. En este lugar va a pasar esto, en este va a pasar lo otro. Difícilmente veo que nos vamos a quedar tranquilos con sacar 4 pisos iguales. Eso es algo que quizás no está dentro de nuestra manera de operar, que es igualmente válida, pero nosotros sí vamos a ir como buscando qué cosa va a hacer que ese lugar se programe y sucedan cosas y que la experiencia de pasar por este edificio sea memorable. Tú te vas de ese edificio y vas a decir, mira, oye, había un hall con un patio de doble altura que en ese momento la luz hacía... Y esa manera de operar creo que no tiene que ver con el paisaje en este caso, ¿ya? Y espero, porque la verdad es que esos proyectos son bonitos de mostrar en los bosques y todo, pero son sumamente complejos, son chicos, difícilmente puedes vivir de esos proyectos y necesitas tener otro nivel de encargos para funcionar como oficina. Y espero que para allá vamos. O sea, los 3 colegios que ganamos el concurso pasado, esperemos que nos den también un volumen mayor, los edificios de departamentos, en fin. El mismo edificio industrial de DOCA, que como proyecto podría haber sido muy poco interesante, tratamos de transformarlo todo en cómo esa gente que trabaja se sienta en el escritorio y en ese momento le aparece un horizonte de vista transparente. Esa es la experiencia única que tiene eso. Y ahí vamos a estar enredados un buen rato hasta ver cómo hacer ese corte en el hormigón y sacarlo adelante. Bueno, Nicolás, quisiéramos agradecerte con este aplauso.